Hola, buenos días a todas. Estamos en directo de nuevo. Bienvenidas tanto personas que vengáis específicamente a las Ecolocenas como rezagados y rezagadas de Tropezares de Hombres. Tropezares de Hombres es el programa sobre nuevas masculinidades que hemos tenido justo antes de empezar. Es un programa fantástico. Hemos podido como conectarnos un ratín a escucharlo y si no lo habéis escuchado, os recomendamos muchísimo que lo hagáis. No ahora mismo, ahora escuchándonos a nosotras, pero, pero que le echéis un vistazo después porque ha estado realmente muy bien y lo tenéis disponible tanto en YouTube como en el Twitch del Salto. Bienvenidas todas y todas. Como sabéis, somos las Ecolocenas, el espacio de ecologistas en acción en Twitch, que es un espacio básicamente como de debate un poco y de debate de alguna forma político sobre cuestiones de medio ambiente, que intentamos que sea más informal y más abierto de lo que, bueno, de lo que en ocasiones somos, que a veces somos un poco más formalistas y rectas. Agradecer muchísimo al Salto, como siempre, el darnos la oportunidad de realizar este programa. Suscribíos al Salto. El Salto es un medio de comunicación maravilloso, centrado en movimientos sociales, hecho desde la base, sin publicidad de grandes empresas del IBEX, y vale la pena echarles un cable. En parte para que nos sigan dejando el espacio para poder hacer programas como este, que nos gusta mucho hacer. En este programa veréis, bueno, pocas caras de las que hemos estado en los últimos programas. Han sido, la verdad, unas semanas bastante liadas para todas nosotras. Muchas estamos como muy, pues eso, con líos diversos, pero tenemos un plantel, la verdad, creo que bastante maravilloso. Eh, Tenemos aquí a Pablo Sellavera, que viene de parte de Climate Action Network, pero también sobre todo a título individual. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás y qué has cenado hoy? Bien, bien. Nada, bueno, he cenado unos garbanzos, un potaje de garbanzos muy rico y vegano. Y nada, eso. Nada, eso. O sea, trabajo en Cannes, pero vamos, o sea, todo lo que diga aquí es solamente personal, perspectiva personal y a título individual. Que conste, vamos. Que si no le echan. Eh, hacemos lo del veganismo porque si no Ana nos mata, pero bueno. Eh, Tenemos también a Marina. Marina la conoceréis en realidad seguramente porque llevaba un tiempo aquí ha estado mucho en otros, o sea, la anterior temporada de Twitch, es una de las iniciadoras de todo esto. Es 1000 veces más profesional, divertida, y sabe muchísimo más que todas nosotras. Así que su presencia vale por 1000 y además, muchísimo más importante aún, la pobre se ha perdido una noche de jugar al Catán para estar en este lugar. Y yo no sé cuántas cervezas le tengo que invitar para este sacrificio, pero creo que van a ser muchas. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué has cenado? Pues muy bien. Pues he cenado mi comida. He comido la mitad a la hora de la comida y luego por la cena, así un poquito antes. Y ha sido trigo sarraceno con verduras de la huerta ecológica del grupo de consumo, acelgas y zanahoria. Y estaba muy rico, muy recomendable. Cualquiera diría que nos lo preparamos, pero en el caso de Marina es imposible porque le ha avisado hoy mismo de que se viniera. Y tenemos al mismo tiempo a Enrique Quintanilla, que forma parte del área de antiglobalización de Ecologistas en Acción, que es experto en cuestiones de militarismo y militarización, y vamos a hablar precisamente de eso porque es como uno de los grandes temas que se están viviendo ahora mismo en la Unión Europea. Y muchísimas gracias también por estar aquí. Así que, ¿qué tal, Enrique? ¿Y qué has cenado? Bueno, pues bien, muchas gracias por la invitación. Eso de sentirse joven, no siéndolo durante un rato, es muy agradable. Yo encantada totalmente de estar con vosotras. Y he cenado brócoli, de verdad, he cenado brócoli y queso. O sea que, bueno, más o menos. Creo que estoy en la línea. Muy bien, pues venga, seguimos. Y nada, a mí algunas ya me conoceréis. Yo he sido mucho más cutre en la cena y he cogido unos macarrones con queso que no son veganos, pero bueno, yo qué sé, la vida y el cabalgar de contradicciones y todo eso. Eh, y soy Carlos, que formo parte de Ecologistas en Acción y del área de energía y del equipo que está aquí preparando Twitch y todo eso. Y bueno, a lo mejor soy la persona que más os pega la chapa en este programa porque me encargo un poco más como de moderarlo y todo eso.
Este programa es sobre elecciones europeas y eso significa siempre, al menos en ecologistas y en otros muchos movimientos sociales, atravesar un terreno un poco pantanoso, el terreno pantanoso de cómo nos relacionamos con instituciones que nunca son del todo satisfactorias, de hecho muchas veces no son ni muy parecidas a ser satisfactorias, pero que están ahí y con las que a veces en ocasiones pues tenemos que gestionarnos y que no podemos de alguna forma ignorar. Eh, Casi siempre que se hacen como este tipo de programas sobre las elecciones, etcétera, vienen acompañados en muchas ocasiones de llamamientos al voto, que no vamos a realizar en este programa. No solo porque Ecologistas en Acción es un colectivo radicalmente apartidista, sino porque, de hecho, en Ecologistas en Acción conviven también muchísimas perspectivas sobre la Unión Europea, sobre las elecciones, sobre las instituciones, y hay gente que muy legítimamente, de hecho, decide no solo, pues eso, no pedir el voto para ningún partido en general, sino en general no pedir el voto o directamente no votar. Y eso es una postura legítima y eso es una postura que también está presente en nuestra organización. Y en ese sentido, pues queríamos como hacer un poco esta aclaración previa para eso, para que nadie nos vaya, yo qué sé, no nos preguntéis en los comentarios ¿qué votamos o qué no sé qué? Que no creo que nadie lo fuera a hacer. Espero que nadie fuera a definir su voto en función de lo que digamos los 4 frikis que estamos aquí. Pero queremos hacer como este tipo de aclaraciones previas. Al mismo tiempo, es posible que os estéis preguntando un poco, entonces, ¿para qué narices un programa sobre las elecciones europeas? Y es una cosa que en realidad nos preguntamos también, y yo creo que la respuesta más clara es que, aunque seamos extraordinariamente críticos con la Unión Europea, y lo vais a ver a lo largo de este programa, y aunque podamos tener como posiciones distintas en función de ello, la realidad es que al final la institución está ahí. La institución está ahí, la institución hace cosas, la institución te impone leyes, te impone medidas, te impone de esto y tienes que de alguna forma gestionarle. Y no puedes, como no, pensamos que no podíamos de alguna forma ignorar una realidad que iba a estar muy presente y que iba a ser muy significativa, nos gustará más o nos gustará menos, como eran las propias elecciones europeas y los posibles cambios o las posibles continuidades que fuera a tener la Unión Europea a partir de ese momento. Entonces, por comentaros un poco cómo vamos a organizar el programa, vamos a intentar hablar un pelín, vamos a dar como una especie de contexto general, de alguna forma, de lo que es la Unión Europea, en plan sistemas electorales y temas muy, muy así, y las elecciones políticas. Y vamos a intentar luego entrar un poco en detalle en lo que ha sido en los últimos años la política climática de la Unión Europea en varios ámbitos. En el ámbito más propiamente dicho de energía y clima, en el ámbito de militarización, que creemos que es significativo, y en el ámbito de biodiversidad, en el cual, por desgracia, no vamos a poder entrar tan en detalle porque al final los compañeros del área naturaleza que iban a hablar un poco de ello no pueden asistir, pero vamos a intentar hablar un poco de eso. Y como siempre, pues totalmente abiertas a que comentéis, a que utilicéis los comentarios para preguntar cosas, para decir cosas, a que hagáis este espacio vuestro también y que eso, que no seamos aquí las 4 charlando, que para eso pues nos vamos al bar. Y esto es un bar mucho más grande en el que estáis todas. Vale. Por dar un poco de, bueno, no sé si alguna de vosotras quería decir un poco algo con respecto a todo esto. O sea, interrumpidme siempre que queráis, que yo soy un chapas. Nada de chapas, nada de chapas. Vale, pues le doy a ello. Por daros un poco de contexto, bueno, muchos lo sabréis, pero por si acaso es relevante decirlo, las elecciones europeas se celebran entre el 6 y el 9, y en el caso de España, concretamente el domingo 9. Hay algunos países que votan varios días, entonces por eso como eh, los varios días incorporados. Se celebran cada 5 años, lo cual significa que las últimas elecciones fueron en 2019, ¿vale? Y son elecciones al Parlamento Europeo, que en realidad es solo una de las diversas instituciones significativas y potentes y que marcan la política de la Unión Europea, que es una política muy relevante en muchos aspectos. Bueno, sí, antes de que se me olvide, hemos comentado que hemos cenado nosotras, pero comentad en el chat que habéis cenado vosotras y compartir recetas, que a lo mejor nos inspiramos también y el próximo día no como macarrones. Siguiendo con la cuestión.
En realidad, normalmente se considera que hay como tres grandes instituciones relevantes en la Unión Europea, que es de alguna forma el Parlamento Europeo, que es el escogido directamente por las ciudadanas, que es al que votamos o no votamos el día 9. La Comisión Europea, que es una especie de órgano ejecutivo que se escoge por parte del Parlamento, pero no solo, porque hay una propuesta del Consejo Europeo que el Parlamento tiene que votar, etcétera, etcétera, pero para la cual el Parlamento tiene mucha relevancia, y el Consejo Europeo, que son fundamentalmente, o el Consejo de Europa, puedo estar liándome, porque es verdad que son diferentes, que reúne a los jefes de Estado de los países miembros. Hay un poco una cuestión más de política interna, más oficiosa, que suele ser que el Parlamento Europeo habitualmente tiene, entre las tres instituciones, las posiciones más progresistas. Esto no siempre es así. Esto depende mucho de su composición y depende de esto, pero es un poco una cosa que hay como un poco de insiders, ¿no? De que de alguna forma, pues, el Consejo Europeo, los jefes de Estados vienen con posiciones mucho más duras y el Parlamento en ocasiones se ha visto muchas veces como eso, de alguna forma el órgano más progresista entre los tres que podía tirar más hacia políticas más interesantes, aunque, como veremos, pues, en general, siempre insuficiente. Hay tres tradiciones políticas que han sido de alguna forma como dominantes en la Unión Europea prácticamente desde que el Parlamento Europeo existe, que es básicamente la misma coalición de tres grandes grupos parlamentarios, porque los partidos nacionales se juntan a nivel europeo en partidos europeos. Por ejemplo, los verdes europeos, la izquierda europea, o el Partido Socialista o el Partido Popular europeo, o los dos grupos de extrema derecha que tenemos, etc. Prácticamente desde que la Comisión existe, o sea, desde que el Parlamento Europeo existe, han habido tres grupos políticos que han gobernado constantemente en coalición, de forma que la Comisión Europea tenía comisarios, ministros, por decirlo de alguna forma, de los tres partidos. Estos han sido siempre el Partido Popular Europeo, el grupo de los socialdemócratas, en el que se ha incorporado el Partido Socialista en España, y el grupo de los liberales, que ha ido más o menos cambiando, en el que estaba Ciudadanos, por ejemplo, etc. Y eso significa que hemos tenido una continuidad política bastante significativa, porque de alguna forma como que las mismas tradiciones políticas han ido gobernando, pero con cambios significativos en los equilibrios internos. Y con cambios en las prioridades y cosas así. Y de hecho, estas elecciones son elecciones en las cuales el Partido Popular Europeo está considerando significativamente dar entrada en ese grupo a partidos de extrema derecha. Partidos de extrema derecha como Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, los cuales pues ahora se presentan como extraordinariamente moderados, pero son literalmente sucesores del movimiento social italiano y de los sucesores del fascismo de Mussolini en su momento. Las últimas elecciones europeas fueron en 2019 y estuvieron marcadas fundamentalmente por dos fenómenos. Un fenómeno de crecimiento de la extrema derecha, en el cual pues, los grupos y los partidos más abiertamente fascistas de extrema derecha crecieron, y también un fenómeno de enormes protestas climáticas. 2019 fue el año del surgimiento de Fridays for Future, fue el año de surgimiento también de Extinction Rebellion, fue un año de alguna forma de enormísimas movilizaciones que de alguna forma marcaron un poco, creo, la opinión pública o el sentir general. No solo porque el Partido Verde, o sea, el Grupo Parlamentario Verde obtuviera más diputados, menos, etcétera, sino porque como que de alguna forma la crisis climática estaba constantemente en la opinión pública y y en el debate, de alguna forma. Y eso llevó a una comisión que puso, con todas las limitaciones que vamos a ver y de forma más o menos hipócrita, la agenda verde un poco también como una parte importante de lo que decía ser la agenda de la Comisión Europea. Se hablaba mucho del Pacto Verde Europeo y de la soberanía energética, de renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Estas elecciones parecen marcadas por el crecimiento de la extrema derecha de nuevo, que puede volver a batir los récords anteriores, pero no estamos viendo, por desgracia, el mismo auge en términos de movilizaciones ecologistas, aunque primero de los
de las 27 veces que diré esto durante este programa, tenemos movilizaciones ecologistas en España desde el 31 y sobre todo el 1 de junio en 10 ciudades del estado. Pasaremos más información por el chat y por los comentarios. En cualquier caso, aunque lo cierto es que la Comisión Europea y en general Europa, desde hace ya en realidad unos años, antes de estas elecciones en las que se dice que el Pacto Verde Europeo puede saltar por los aires y cosas así, desde hace ya unos cuantos años lleva teniendo un cierto giro en su política climática. Y vamos a entrar un poco más en detalle en todo eso, pero solo deciros, por ejemplo, que que se han bloqueado leyes fundamentales, como la ley de restauración de la naturaleza, que hemos regasificado en parte de nuestro suministro energético, o que en el borrador filtrado de la estrategia para la próxima Comisión Europea, que lo redacta el Consejo de Europa, los temas de clima o los temas de medio ambiente prácticamente desaparecen por completo del borrador y un poco de la agenda, etcétera. O sea, que ya no es como, parece como que ni tan siquiera disimularan en el vamos a hacerlo. Entonces, estamos viendo este giro significativo eh, y vamos a intentar como entrar en detalle en cómo se está viendo este giro en diversas cuestiones, en diversos como eso, espacios específicos. Así que, como llevo hablando ya bastante tiempo, voy a pasaros la palabra para que habléis un poco de cómo hemos visto esta política europea y este giro en términos, por ejemplo, de transición energética. Así que no sé si, Pablo, ¿quieres comentar algo en ese sentido? Bueno, sí, o sea, entiendo que también uno de los intereses. Bueno, y también pido disculpa porque también estoy como tosiendo mucho últimamente. O sea, si me ves así de repente que apago el micro, de repente es que me está dando un poco un ataque. Pero bueno, espero sobrevivir. Y nada, o sea, entiendo que también un poco el interés de hoy también es un poco como hacer una pequeña evaluación, ¿no? O una retrospectiva de estos últimos 5 años, ¿no? De qué se ha hecho, ¿no? Como esta ola verde que vimos en 2019, ¿no? Eso liderada por Friday for Future y que consiguió pues una participación electoral de la juventud en Europa nunca vista, o sea, histórica, no sé si la... Y que, bueno, cambió sus posiciones también incluso en el centro derecha, ¿no? Y bueno, aunque sean insuficientes los cambios que hemos visto, ha habido algunos cambios, ¿no? Y ha habido una pequeña, ligera aumento de la ambición, ¿no? Y bueno, pues obviamente después de todo esto hemos visto que con la crisis energética, la ambición que empezó la Comisión Europea, ¿no? De von der Leyen, ¿no? Totalmente se fue al garete, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, así brevemente, o sea, yo diría que, o sea, podemos hacer una retrospectiva, ¿no? Por ejemplo, el paquete estrella, ¿no? Insignia de la Comisión Europea, que ha sido el Fit for 55, ¿no? Como que traducido en español sería como Objetivo 55, ¿no? Es como apelando a este 55% para 2030 de reducción de emisiones, ¿no? Supuso un 10% más que los objetivos de la Comisión Juncker, ¿no? De la comisión anterior, que bueno, un 10% bueno, un 15%, ¿no? Y que se acerca un poco a, pero bueno, sigue estando lejos, ¿no? De las recomendaciones científicas, ¿no? Que marcan eso, un 62%, un 65% para 2030, ¿no? Que no sé si queréis poner ese gráfico que había por ahí, que vamos, estamos bastante por debajo de conseguir el umbral, de llegar al umbral este con las políticas actuales de reducción de emisiones, ¿no? De evitar el grado con 5, ¿no? De calentamiento global medio, ¿no? Y bueno, también a nivel de despliegue de renovables sí que también hay un aumento significativo, es verdad que eso, pues dentro de... se plantea un 40% en vez de un 32%, es algo también en cierto modo modesto, pero bueno, va como al alza y tal, ¿no? Y eso, ahí es como eso es lo que era el escenario antes de la crisis de Ucrania, ¿no? Pero de repente, bueno, eso, sucedió la guerra de Ucrania, ¿no? Y entramos en otra fase, ¿no? En la que de repente, pues, vale, había que cambiar de planes, digamos, ¿no? Y empezar como a plantear como un abandono del gas ruso, ¿no?
Y ahí entra el nuevo paquete este que se llama REPowerEU, ¿no? Que quizá también muy vinculado también a los fondos Next Generation, que bueno, que quizá Marina también comenta más. Y que, bueno, sí que acerca un poquito más el objetivo, por ejemplo, de renovables, de un 40% a un 45%, que eso lo aumentan un 5%, acercándolo a un poquito más, ¿no? A ese 50% que la comunidad científica recomienda, ¿no? Porque eso es un 50% y ya estamos en un 45%. Y también propone parece como una medida decrecentista casi, ¿no? De una reducción bastante significativa de la demanda de energía. No me acuerdo exactamente, creo que es como un 10% o algo así, pero no significa por ello que reduzca las emisiones, ¿no? Porque en el mix energético proponían meter carbón, ¿no? Y eso, claro, eso tiene muchísimas más emisiones, ¿no? Que el gas y que cualquier otro, bueno, que cualquier otro tipo de combustible fósil, ¿no? Es de los peores. Y claro, pues eso, ese aumento de renovables o esa reducción de la demanda, ¿no? Planteada, no implica acercarnos más a los objetivos climáticos, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que se puede destacar, ¿no? Después, ahora le paso a Marina, que controla muchísimo más de toda la deriva hacia el gas, ¿no? Que ha tenido la nueva comisión. Pero eso, que al final mucho del mix energético al final se ha ido cubriendo con gas, ¿no? A la desesperada y generando una dependencia muy peligrosa de Estados Unidos, que es el que provee como en un 46%, si no me equivoco, del gas que proviene de Estados Unidos, ¿no? Que es el principal proveedor de GNL, que es un tipo de gas que viene en barco, digamos, ¿no? Comprimido. Pues ahora viene de Estados Unidos en vez de Rusia y también sigue agravando estas dependencias energéticas que tenemos en Europa, en vez de haber generado una autonomía energética, una soberanía energética, ¿no? E incluso también una reindustrialización en torno a toda esa revolución renovable, ¿no? Que no se ha podido dar, ¿no? Y total, entonces no sé, sí, creo que es una oportunidad perdida, ¿no? Completamente en ese sentido. Entonces, bueno, parece que empezaba bien, pero al final nada. Entonces, bueno, ese es como mi mensaje. Y bueno, Marina, supongo que tendrá... Sí, retomando desde ahí, ¿no? De que parecía que la Unión Europea empezaba bien, pero resulta que no. El año pasado estuvimos con una campaña bastante potente que se llamaba La UE no es como la pintan, ¿no? Que fue una campaña muy crítica a todas las normativas que estaba realizando la Unión Europea, el cómo lo estaba haciendo, ¿no? Y desde dónde, para quién estaba legislando. Y creo que para mí una de las cosas más significativas de este periodo, que es la aprobación de la taxonomía verde europea, ¿no? Que yo creo que esto sí que ha llegado a la gente, o sea, porque yo todavía recuerdo conversaciones con colegas en la barra del bar en la que hablábamos de la taxonomía verde europea y cómo era posible, ¿no? Que la Unión Europea había dicho que la nuclear y el gas pues fueran verdes, ¿no? Y esto se explica también por la relación que tienen los países entre sí. Al final, a quien le interesa el gas era a Alemania, precisamente, y a quien le interesaba la nuclear era Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues estos tejemanejes geopolíticos que al final hacen que la Unión Europea tire para unas decisiones, ¿no? Que no son las que correspondería. Y a mí me gustaría hablar también de lo que has comentado, ¿no? De ese giro que parece que da Europa cuando se inicia la guerra de Ucrania, ¿no? A través del plan REPowerEU, que es para salir del suministro, ¿no? de combustibles fósiles, pero especialmente el gas de Rusia. Y aquí es lo que sucede, es básicamente que empieza una doctrina de shock de manual. O sea, si tú te pones a analizar, ¿no? cómo funciona a nivel de noticias, a nivel de las legislaciones que van implementando, esta urgencia, ¿no? Esta respuesta que tiene que ser súper rápida porque, oh Dios mío, nos quedamos sin energía, ¿no? Tenemos riesgo de apagón. O sea, como que empieza a haber ahí como un caos se imbuye un miedo muy potente a la sociedad, ¿no? Y en estos momentos es cuando se meten una serie de políticas que son bastante perniciosas y que van completamente en contra, ¿no? de los objetivos climáticos de la Unión Europea, aunque hemos dicho que ni siquiera son suficientes, ¿no? Entonces, por señalar un par de cosas que yo creo que es importante, uno de ellos es lo que se ha llamado el fast track de renovables o una normativa que permite como
reducir la tramitación y reducir, digamos, los estudios ambientales que se tiene que hacer para renovables, y que el Gobierno de España aprovechó la normativa europea que proponía como unas zonas específicas para aceleración de renovables, etcétera, cogió un decreto ley de medidas de Ucrania, metió un mogollón de cosas por medio diciendo que era todo súper importante y nos cascó también esta parte, ¿no?, que reducía las consideraciones ambientales. Y llevamos desde entonces, desde el 2022, reclamando que, por favor, ese decreto ley 20/2022 se quite y se quite esas aceleraciones, ¿no?, de renovables, porque sí que es verdad que tenemos que transitar a las renovables, pero tenemos que hacer bien y, sobre todo, hablando con los territorios, ¿no?, en función de sus necesidades. Otra de las cosas que sucede es que parece que también los criterios medioambientales se que dejan un poco de lado, ¿no? Y en cuanto al gas que comentabas, ¿no?, aparece esta maravillosa palabra o concepto, ¿no?, que es el tema de la seguridad energética. Y yo siempre me pregunto, ¿seguridad energética para qué y para quién?, ¿no? O sea, en lugar de enfocarse en decir, venga, pues tenemos un problema, vamos a reducir la demanda, vamos a reducir el consumo, nos vamos a enfocar en priorizar aquellos sectores que van a afectar más a la población en el caso de que llegue a pasar algo, pues aquí seguimos igual y seguimos de la misma manera, ¿no? Nosotras siempre decimos, cuando analizamos esto, lo explicamos, que Europa es una adicta al gas y que simplemente cambiaba de un camello a otro. Entonces se dedicó a buscar dónde podía encontrar gas barato que le suministraran de otros lados. Y en este camino parece ser, ¿no?, que los derechos humanos en Ucrania importan mucho, pero en otros países no tanto, ¿no? Entonces podemos firmar acuerdos con regímenes tan valerosos de los derechos humanos como Azerbaiyán, que ha bombardeado el país vecino Armenia, que va a ser también la sede de la próxima COP29, ¿no? O sea, que además tiene muchísimos problemas a nivel de libertad de prensa, tiene presos políticos, etcétera, etcétera, pero se pueden firmar acuerdos con estos países. Otros países con los que hemos firmado acuerdos, por ejemplo, Israel, también muy conocido por su valor en los derechos humanos, y, por ejemplo, ahora, ¿no?, la Comisión Europea está apoyando en cierta manera, ¿no?, o no está hablando lo suficiente, ¿no?, de del genocidio que está sucediendo en Palestina, y seguimos con ese acuerdo de suministro de gas vigente, también con Israel, y podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Pero, por ejemplo, también el caso que has mencionado de Estados Unidos, donde el gas que se extrae de allí es procedente de fracking. El fracking es una forma de extraer gas mediante la introducción de agua y componentes químicos a muy alta presión para romper las rocas y que salga el gas. Es como gas más difícil de extraer. Y lo que sucede con eso es que las poblaciones cercanas tienen problemas de salud, tienen problemas de contaminación de agua, tienen problemas a nivel de contaminación química también. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos en concreto y lo que nos reportan las activistas de allí es que, además, suelen ser las poblaciones racializadas las que más están sufriendo esto, ¿no? Entonces, todavía estamos hablando de un racismo medioambiental. Y aquí, en el Estado español y en muchas partes de Europa, está prohibido el fracking, y, sin embargo, lo estamos extrayendo y lo estamos trayendo de allí, ¿no? Y otra de las cosas que sucede con esto de la seguridad energética es todo el tema del desarrollo de las infraestructuras. Esta mañana hemos estado hablando de que ahora mismo parece que hay como un aluvión de desarrollo de infraestructuras. Se quieren ampliar aeropuertos, se quieren ampliar puertos, pero también se quieren ampliar todo lo que son las terminales de importación de gas, para que vengan los barquitos de otros países, y también los propios gasoductos, ¿no? Como para transportar hidrógeno en el futuro, que nos dicen, como ese maravilloso, entre comillas, H2Med que irá por el Mediterráneo. Pero bueno, aquí lo que sucede en el Estado español es muy curioso. Nosotros tenemos la mayor capacidad de regasificación de la Unión Europea. Eso quiere decir que podemos importar mucho gas por barco. Tenemos 7 terminales de regasificación y hasta el 2023 solo funcionaban 6 de ellas. La 7ª, que es el Musel, que está situada en Gijón, en Asturias, ha estado más de 10 años completamente cerrada porque nunca ha sido necesaria. ¿Y qué han hecho? Las empresas gasistas, Enagas y el Gobierno, han aprovechado este momento también de coyuntura, este momento aplicando doctrina de shock de manual, para decir, que vamos a abrir esta planta de regasificación porque es necesaria en Europa. Llevamos un año y creo que han salido 2 barcos para Europa. O sea que muy, muy, muy necesaria no era, ¿no? Sabemos que hay detrás muchos más intereses económicos. Y otra de las cosas que también quería comentaros, porque me parece como relevante, y además sacamos un artículo sobre ello
con Luis González Reyes, Luis Rico, Habibi, y es el tema de la solidaridad, porque se les ha llenado la boca con la palabra solidaridad en estos momentos, ¿no? Y aquí creo que es esencial destacar lo que es y lo que no es solidaridad, ¿no? No podemos hablar de solidaridad cuando hay unas dinámicas de poder claras, ¿no? Por ejemplo, entre el norte y el sur de Europa. Si hay esas relaciones desiguales, no podemos ser solidarias. Estamos siendo subyugadas, ¿no? a esos poderes y a quien tiene realmente el mando, ¿no? En la Unión Europea. Podemos ser solidarias entre iguales, ¿no? Y ante eso, pues bueno, pues para nosotras, o para mí por lo menos, es claro rescatar el término de la soberanía energética, ¿no? Que soberanía energética es autonomía y autoconsumo lo posible y solidaridad con los territorios vecinos, ¿no? que es muy importante. Y hemos dicho de hablar de los fondos Next Generation, pero igual me estoy enrollando un montón, así que si queréis lo hablamos luego. Yo solo quería hacer como un comentario muy de esto a todo esto, que es que, claro, estamos con toda esta cuestión de la sustitución del gas ruso, etcétera. Hay que decir que el gas ruso no se ha sustituido por completo. No hemos abandonado 100%. De hecho, no sé si podéis poner en plan un gráfico en pantalla ahora mismo, eh, pero, pero no estamos, no hemos eliminado por completo las importaciones de petróleo y de gas ruso. Se han ido reduciendo, ciertamente, pero la maquinaria de guerra rusa sigue alimentándose muchísimo en esos momentos de dinero europeo para efectivamente aumentar los gases de efecto invernadero y todo eso. O sea que yo creo que aquí ha habido como una falta de, bueno, sí, que se han llenado muchísimo la boca, con que esto iba a ser como la inmersa transformación, la solidaridad, el no sé qué, no sé cuántos, pero luego un poco, a la hora de la verdad, tampoco ha habido tanta, pues eso, tanta valentía como para coger y para decir, vamos a realmente hacer una transición lo más radical para proteger al pueblo ucraniano, etcétera, etcétera. De hecho, claro, comentabas, Pablo, que hablaban de una reducción del consumo de energía del 10%. Bueno, está bien, pero es un 10%. Quiero decir, creo que la altura, digamos, del momento histórico exige muchísimo más que un 10%. Y podemos tener muchísimo más de un 10% y seguir viviendo bien. Y en esto comentar que el objetivo que marcaban para la reducción de gas a nivel europeo era de un 15%. Y España lleva sin hacer los deberes durante 2 años consecutivos. Y no solo eso, sino que el Estado español es uno de los mayores importadores de gas de procedencia de Rusia. Cuando antes no teníamos prácticamente ningún barco que viniera de Rusia, empezó la guerra de Ucrania y entonces hemos empezado a importar muchísimo más. Y de hecho, el año 2023 se ha importado el doble con respecto al 2022, que también es como, bueno, pues están los beneficios de las empresas, ¿no? Aquí detrás. Y en concreto en el Estado español es Naturgy quien tiene un contrato de gas con Yamal LNG, que es una de las empresas suministradoras, y este está llegando mogollón. Es el tercer país que más exporta a España. Pues mira, y aprovecho y conecto también con, o sea, como por añadir como algún otro ejemplo, ¿no? En torno a esta cuestión del doble rasero, ¿no? Que estabas mencionando, Marina, que es curioso, ¿no? O sea, hay un doble rasero que se ha reproducido en los mismos aspectos, ¿no? Es decir, había, bueno, la invasión de Ucrania, venga, solidaridad con Ucrania, ¿no? Y intentamos hacer como una sustitución del gas ruso, ¿no? Esa solidaridad no ha sido equiparable con el caso de Palestina, pero además tampoco ha habido una respuesta teniendo en cuenta también que se repite la misma historia de que resulta que Europa también tiene proyectos e intereses gasistas en Israel, ¿no? O sea, no sé si lo he compartido aquí, bueno, es un link de Wikipedia, que es lo primero que he encontrado, pero si Diego puedes compartirlo por el chat, es el gasoducto el EastMed, ¿no? Que empieza con yacimientos que están en torno a Chipre, pero también cerca de Israel, que Israel tiene ahí también propiedad, digamos, ¿no? de esos yacimientos, y de que ahí se está extrayendo gas y hay mucho interés en seguir amplificando eso y terminar un gasoducto que va hasta Grecia, que pasa por Italia y tal, y nada se habla, ¿no? de que se vuelva a repetir, ¿no? De que la violación de derechos humanos se consiente
otra vez por la dependencia que tienen las potencias de los combustibles fósiles de ese tipo de estados, ¿no? Como Israel o Rusia, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, Ecologistas en Acción, nuestro compañero Luis Flores, del área de antiglobalización y paz, hizo un artículo sobre precisamente cómo los intereses energéticos, ¿no?, del Estado de Israel también estaban favoreciendo todo lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? Y cómo ese yacimiento que está justo en la costa palestina y que pertenece a las autoridades palestinas está bajo custodia israelí. Y ahora mismo ha sacado licencias de explotación que compañías como BP, si no me equivoco, Total Energy y otra, creo me estoy diciendo de memoria, pero otra compañía también, justamente creo que de Azerbaiyán, pues estaban al quite, ¿no?, de esas licencias de explotación de un gas que, aunque sea un combustible fósil, pero pertenece, digamos, o está supeditado a los intereses de la población palestina. Bueno, yo si queréis alguna cosita y empiezo con mi rollo, paradme cuando queráis, ¿eh? O sea, porque la verdad que del tema este del militarismo y de la Unión Europea, pues tengo datos y mucho, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Pero deciros que nuestra área, ¿no?, y nuestra comisión, como decía Marina, pues el año pasado con la campaña de Europa no es como la pinta, estuvo bastante activa, pero no porque fuese que coincidiese con la presidencia, ¿no?, de España, sino porque desde hace muchos años, y digo muchos, y hablo de 15, 20 años, que erais muy jóvenes, vosotras, pues estamos con este tema, ¿no? Yo os voy a dar unos datos y algunas declaraciones que creo que en estos momentos pues son como significativas, y sin aburriros mucho, pues deciros, a nivel global, el gasto mundial militar en 2023 fue de 2,44 billones de dólares, que deben ser muchísimos, ¿no? Y con un incremento del 6,8. En los países miembros de la Unión Europea, ese aumento, que digo que globalmente fue del 6,8, fue del 21,3, alcanzando los 289.000 millones. No me paro mucho en lo de España porque todas las cifras que se dan son falsas. Pues nuestro gobierno, el más democrático, dice que estamos en el 1,2 del PIB. Y eso es falso. Eso oficialmente el gasto de defensa puede ser eso, pero realmente los estudios de gente como lleva años haciéndolo, como el Centro de Gas, ya dice que estamos en el 2,1, porque hay cantidad de gasto militar que está escondido en otros ministerios, ¿no? Así, rankings de estos que son significativos. Somos el 17º país en gasto militar del mundo, que tampoco está mal, pero somos el 9º país que exporta armas, que eso no es tan conocido. Y de los 88 países, o sea, exportamos armas a 88 países, 19 de ellos son dictaduras, lo cual es para hacérnoslo mirar. Y es verdad que en todo lo que estáis hablando antes, pero igual con el tema del militarismo, la guerra de Ucrania pues ha sido un factor realmente importante en este relanzamiento, ¿no? Pero la consigna esa de llegar al 2% de gasto militar en el PIB se dijo en el 2014, en una cumbre de la OTAN en Gales, ¿no? Y lo cual quiere decir que es verdad que la guerra de Ucrania pues, ha influido mucho, pero ese interés de aumentar el gasto militar de la industria armamentística no viene de hace poco, ¿no? Algunas cositas más que bueno, no ha salido tanto. El Banco Europeo de Inversiones, que desde hace poco preside Nadia Calviño, pues está en estos momentos modificando su reglamento para poder permitir financiar a empresas militares europeas, lo cual antes no podía financiar otros muchos sectores, pero no el armamento. Pues ya están buscando la forma de que se pueda hacer. Supongo que todas habéis oído hablar de que los envíos que estamos haciendo a Ucrania desde Europa se hacen a través del Fondo Europeo por la Paz, lo cual es bastante significativo también, ¿no? Y cuando comentabais el tema del tratado preferente de comercio con Israel, es una realidad. En el artículo 2 dice que se compromete a las partes a respetar los derechos humanos y los principios democráticos. Es decir, que solo aplicando el artículo 2 podíamos decirle a Israel, señores, les cortamos el grifo. Parece ser que no. Recientemente, el día 27, hace 2 días, ha habido
como un intento, y yo creo que ha sido a raíz de lo que ha pasado en Rafah, que es totalmente tan escandaloso, ¿no? Y la reacción de Israel, que la Unión Europea ha dicho que iba a convocar a Israel para hablar de ese acuerdo, ¿no? Bueno, yo espero poco, pero a ver si hay suerte. Porque yo creo que sería realmente importante, ¿no? Que tenemos todas las bases para poder cortar esas relaciones preferenciales y poder influir de alguna forma, ¿no? Y no solo con declaraciones maravillosas que se hacen, ¿no? Algunas declaraciones de esas y de gente tipo el comisario europeo de Mercado Interior, Terry Brighton. La Unión Europea debe ampliar su industria de defensa para encargarse de su seguridad. Mi amiga Ursula von der Leyen propone crear por primera vez el puesto de comisario europeo de defensa. Y ayer, en plena campaña, decía, en mi segundo mandato quiero impulsar nuestra capacidad industrial de defensa, lanzar proyectos de defensa comunes, como explorar un escudo de defensa aérea europea. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, si queremos la paz debemos preparar para la guerra. Eso es una frase bastante antigua, ¿no? Macron, pues Macron propone directamente utilizar las armas nucleares francesas al servicio de la defensa europea. No se ha cortado nada. El Sunak, bueno, no es de la Unión Europea, pero cercano, ¿no? Propone volver al servicio militar. Digo, para la gente joven, pues es una buena noticia esta, ¿no? Y hay otros países que están hablando de eso, ¿no? En Dinamarca, etc. Mi querido Pedro Sánchez, pues en una reunión no hace mucho con empresas armamentísticas, les dijo que agradece su compromiso con Ucrania y ahora, pues el lunes se ha aprobado, como ha salido bastante, un gasto de 1.120 millones de armas para Ucrania, hechas aquí en nuestras fábricas. Es un poco lo que venden, ¿no? Que van a ser armas, misiles y carros de combate hechos productos made in Spain. Mi querida amiga también, Margarita Robles, pues dijo claramente, la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Bueno, todo eso lo que hace es crear un ambiente, o sea, de que sintamos que va a haber la Tercera Guerra Mundial ya, y entonces, pues bueno, consintamos claramente y no digamos nada de que se aumente el gasto militar, etcétera, ¿no? El otro día, y has pasado muy, pero muy desapercibido en el Parlamento, con los votos a favor de PSOE, Sumar, PP y Vox, aprobaron la suspensión del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que lo que hacía no era una cosa simbólica, pero establecía limitaciones al número de armas que podían tener los países. Pues no lo hemos cargado, porque directamente la OTAN ha dicho que no. Bueno, no quiero aburriros porque creo que es más o menos consciente, ¿no? Podríamos hablar del ejército europeo que quieren montar, podríamos hablar largo y detenidamente de Frontex, ¿no? La Agencia Europea de Fronteras y Costas, con su presupuesto ha crecido un 55% entre 2019 y 2022, ¿no? Y bueno, lo que hace Frontex pues realmente es peligroso. Bueno, luego podemos entrar un poco en debate, pero era enmarcarlo un poquito. Jo, que hilando con lo que estás diciendo, ¿no? También me viene a la cabeza todo el tema del neocolonialismo, ¿no? Que también está fomentando la Unión Europea, ¿no? Tanto a nivel de materias críticas, de importaciones energéticas, ¿no? Como puede ser también el hidrógeno de otras partes del mundo. Y entonces, como otra vez ese doble rasero absoluto de la Unión Europea de mis intereses económicos y estratégicos son estos, puedo joder, perdón por la expresión, destrozar, ¿no? a países, sobre todo del sur global, y sin embargo luego un nivel de control en las fronteras que cada vez es más creciente y cada vez es más abusivo, ¿no? A mí me viene, bueno, antes de nada, me gustaría también un poco como invitar al chat a comentar sobre todo esto, porque creo que es una cosa que molaría en plan hablar como con las personas que nos están escuchando y todo eso. Pero se me vienen como varias cosas a la cabeza. La primera, bueno, la frase de Margarita Robles de la guerra es inminente y la gente no lo sabe, etcétera. O sea, me parece impresionante porque creo que, quiero decir, a nadie le cabe en la cabeza que la guerra hoy en España sea inminente y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero como esa especie de idea de cómo construir esta sensación pública de, bueno, de terror o de lo que sea, y que me recuerda un poco, pues eso,
a la idea esta de la escalada armamentística que supuestamente detiene las guerras. Las escaladas armamentísticas no detienen las guerras. Las escaladas armamentísticas hacen que cuando la guerra ocurra haya muchas más armas en el proceso y la capacidad de destrucción de los estados sea muchísimo mayor. Pero bueno, no sé en qué condiciones la escalada armamentística, al menos cuando se da por ambas partes, detiene la guerra. Así que bueno, eso es, tendría como bastante cuidado un poco con todo eso. Y luego también, bueno, como que no se lo creen en realidad, quiero decir, o sea, volvemos un poco a lo que planteábamos antes de Rusia y de todo esto. O sea, yo puedo entender la extraordinaria solidaridad, o sea, puedo entender como esta postura de un europeísta convencido que dice, creo que tenemos que ponerlo todo y que hacerlo todo para defender Ucrania de la invasión rusa, etc. Me puedo imaginar esa postura. Pero claro, entonces, ¿cómo sigues financiando la maquinaria de guerra rusa comprándole el gas? O sea, ¿cómo no has tenido una acción de alguna forma ambiciosa en ese sentido? Entonces, como ahí hay un elemento de profunda hipocresía, y bueno, por no hablar de la extraordinaria hipocresía que representa de pronto que con Israel todo esté permitido. Hasta el genocidio más brutal y vamos, llegaron o sea, utilizan inteligencias artificiales para salir un reportaje de Haaretz, creo, sobre el uso que usaban de inteligencias artificiales para designar objetivos de guerra. Una cosa absolutamente impresionante. Y luego, para un poco de lo último, de lo que comentabas de Frontex y todo eso, yo también lo rescataría porque en la estrategia esta, del borrador de la estrategia para la nueva Comisión Europea, etcétera, los dos focos eran militarismo y fronteras, y seguridad en fronteras. Y la estrategia fronteriza de Europa siempre ha tenido como, bueno, ahora lo llaman el modelo Ruanda. El modelo Ruanda, que es como el de llevar de alguna forma a las personas inmigrantes en situación irregular, etcétera, a terceros países seguros, como Ruanda. Y claro, la Unión Europea siempre ha tenido mucho esta postura de construir como una especie de frontera movible, que no es solo la frontera dura de la valla de Melilla con sus alambres, con su policía, con su guardia civil, etcétera, etcétera, sino que es todo ese conjunto de terceros países cerca del espacio europeo que de alguna forma te hacen el trabajo sucio. Lo que ha hecho Marruecos toda su vida, que ha sido básicamente hacer esta gestión un poco de los flujos migratorios en los cuales la policía marroquí se dedicaba a palear y a matar migrantes para que no llegaran a la frontera con España. Entonces, que también esa es un poco como la política migratoria de la Unión Europea y también hacia allá vamos un poco. Es una especie de como de colaboración en la cual pagamos a sicarios para limitar los flujos migratorios. Creo que había un comentario bastante interesante, ¿no? Que nos hacen. O sea, que realmente sí que hay una respuesta a nivel de movimientos sociales, la estamos viendo. O sea, en el Estado español ha habido un mogollón de movilizaciones y cada vez más en torno a la cuestión palestina, ¿no? Que creo que es evidente. Lo que también estamos viendo es una ola de represión por toda Europa a nivel tanto a las activistas climáticas que están yendo bastante a saco y tenemos casos, ¿no? Claros, ¿no? Aquí también, como el caso que está sucediendo ahora con Futuro Vegetal, que ha pasado con Extinction Rebellion, que pasó con Rebelión Científica, con las activistas que echaron zumo de remolacha en el Congreso, ¿no? Lo estamos viendo con eso, pero lo estamos viendo también con el tema de Palestina en Alemania, en Francia, ¿no? Entonces, sí, hay movilizaciones y yo creo que la única salida es a través de la movilización social, pero tenemos que tener en cuenta también esa parte, ¿no? De cómo el status quo, la propia Unión Europea o los países, ¿no? Están poniendo todas las herramientas que tienen a su disposición, ¿no? Para no perder tampoco el poder que tienen. Entonces, la activación social es fundamental y aprovecho para volver a animar para unirse a las movilizaciones, ¿no? Que tenemos próximamente entre el 31 y el, no sé cuándo, 3 de junio creo que es, o por ahí. Sí. Sí, si puede nuestra maravillosa persona detrás de la cámara, que por cierto, muchísimas gracias, Diego, que no le veis, pero aquí está currando, poner el cartel. Tenemos las movilizaciones bueno, creo que no están todas, porque se acaba de unir Granada el 1 de junio. Pero bueno, ahí están. Hemos pasado antes por los comentarios un mapa con todas las movilizaciones, porque a nivel europeo son como unas 130 o algo así.
y en España tenemos esta. Hay una movilización, soy madrileño centrista, así que voy a recordar que en Madrid tenemos una movilización a las 11:30 en la Plaza Mayor justo cuando empieza la calle Toledo, en calle Toledo 1, con el lema de en defensa de la justicia climática no pasará. Y que es una manifestación por el clima, pero también es una manifestación contra el militarismo, contra la extrema derecha negacionista que está, que está imponiendo su agenda. Ya os digo, sin ni siquiera formalmente gobernar, supuestamente, y todo eso, pero están consiguiendo imponer muchas de sus políticas en contra de lo que en realidad, claro, se habla mucho constantemente de una especie de, claro, la gente ya no está interesada por el clima, etcétera, etcétera, pero si uno ve las encuestas, si uno ve los datos, ve que las opiniones de la gente sobre el cambio climático y la voluntad de la gente de tener políticas más ambiciosas no ha disminuido en los últimos años. Han sido las instituciones las que han cogido y han dicho esto se acabó, el Pacto Verde Europeo, que no era para nada suficiente para esto, pues ahora no vais a tener ni eso. Y hay que dar una respuesta, y hay que dar una respuesta para decir, pues no es que queramos el Pacto Verde Europeo que teníais antes, es que queremos muchísimo más. Queremos una transición energética justa, queremos limitar la subida del calentamiento global de forma a tener un planeta habitable, queremos decrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería incidir un poco en lo que decía Marina, poniendo el ejemplo de Palestina, ¿no? Que estoy realmente muy implicado desde el principio. Y es verdad que no hemos conseguido una movilización de esas grandísima. En Madrid dijimos un día que 50.000 personas, que están bien, pero realmente ha habido otras movilizaciones con el tema de la guerra, con Irak, etcétera, mucho más masivas. Pero lo que sí es una realidad es que en todos los sitios, en todos los pueblos, en todos los barrios, en cantidad de sitios, se están haciendo cosas por Palestina, ¿no? Y yo creo que eso es muy significativo y yo creo que eso, de alguna forma, está marcando la agenda y las declaraciones de muchos partidos y las actuaciones del gobierno. No es solo un tema electoral, sino es un tema de que la gente, de una u otra forma, está demandando el apoyo al pueblo palestino sin entrar en más consideraciones y desdeñar, lógicamente, la postura criminal de Israel, ¿no? Y en ese aspecto, eso nos sirve un poco como ejemplo y tenemos que seguir con todo tipo de movilizaciones y movilizaciones que sean un poco también conjuntas, ¿no? Lo decía un poco Carlos, porque la manifestación del 1 no puede ser solo por el clima, tiene que ser el clima, bueno, eso, pero unida a todo lo demás que nos afecta y que afecta. Si entramos en la parte de la afectación en emisiones, etcétera, de los ejércitos de la industria militar, pues daría para otro programa, ¿no? Y son cosas que están realmente unidas. Bueno, yo por sacaros del Madrid. Uy, perdón, Carlos. No, solo es un dato muy, muy de esto, que luego lo paso por el chat, pero se calcula que los ejércitos de todo el mundo representan en torno a un 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, que es el doble que la aviación. O sea, no es solo que uno puede decir, bueno, no, tenemos el ejército ahí, está esperando, en realidad no hace nada, no, por suerte no está masacrando civiles ahora mismo, no sé qué. Ya, bueno, pero aunque el problema de los ejércitos vaya muchísimo más allá de sus emisiones, evidentemente, sus emisiones son desproporcionadas y creo que también hay que decirlo. Y con bastante secretismo, ¿eh? Quiero decir que para sacar esos datos no son nada fácil, así como siempre lo pongo como ejemplo, el saber lo que contamina la industria automovilística es fácil, o lo que hacen los cruceros. Este tema que ha dicho Carlos no es tan fácil de conseguir y son aproximaciones, ¿eh? O sea, en Estados Unidos hay un secretismo total en cuanto a las emisiones, por ejemplo. Además lo ocultan en temas de seguridad, ¿no? Como diciendo, claro, que si os digo cuánto combustible gasto, entonces sabréis la marca de los tanques que utilizo y para qué los utilizo. Como ecologistas denunciamos, no de ahora, sino de siempre, lo que emiten los desfiles militares, con poco sentido, las maniobras militares, lo que destrozan sitios emblemáticos de nuestros lugares, las misiones de paz,
el tema de la UME, tan controvertido y tan eso, pues nosotros siempre hemos dicho pues queremos enfermeras, no agentes forestales, no soldados que estén haciendo ese tipo de labores, ¿no? No es fácil ese discurso porque la UME la venden muy bien, ¿no? Pero es ejército puro y duro, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Y lo bonito es que son los desfiles. ¿No los disfrutáis? ¿No vais a saludar en plan y a ver la cabra de la Legión y todo eso? Bueno, yo diré que lo más divertido que ha pasado en un desfile militar, creo que fue militar, fue cuando un paracaidista se enganchó en una farola. Y entonces empezaron a aparecer un mogollón de camisetas antifascistas de farolas antifascistas. O cuando hicieron los colores de la tricolor con los aviones también. O sea, han hecho alguna gracia muy interesante. Oye, pues mira, yo aprovecho y también quería compartir como una reflexión o mejor dicho, una especie de preocupación, ¿no? También teniendo en cuenta que vengo hablando a título individual y tengo más libertad quizás. O sea, algo que me preocupa, ¿no? Y es que, o sea, también teniendo en cuenta las experiencias de 2019, ¿no? Y quizás de otras, ¿no? Lo que decía Enrique, ¿no? Bueno, yo viví muy personalmente la de 2019 porque estoy muy implicado. Las climáticas, ¿no? En el sentido de que fue la primera como grandes movilizaciones así masivas en las que participé también como organizador, ¿no? Y tomé como la constancia, ¿no? De lo que cuesta realmente movilizar, ¿no? Desde la organización de un movimiento, ¿no? Y sumándome a lo que decías, Enrique, ¿no? A tu preocupación de que comparado con la guerra de Irak, ¿no? O sea, no hemos conseguido sacar a la calle tanta gente, ¿no? Y yo, o sea, me pregunto de si realmente deberíamos como pedir a los movimientos sociales, ¿no? Ser tan, o sea, es decir, constantes, ¿no? Es decir, y no pensar que, oye, mira, quizá teniendo en cuenta también que está justo cuando está pasando todo el genocidio en Gaza, ¿no? Que son las elecciones europeas, ¿no? Del próximo 9 de junio. O sea, sí, bueno, sale eso, los reformistas, los conservadores y reformistas europeos, ¿no? ECR, ¿no? Que ahí está Vox, Meloni, bla, 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 ¿no? La comisión va a estar como mucho más proclive lo va a tener mucho más fácil para pactar con este Eurogrupo, ¿no? Que yo qué sé, que con los socialistas, ¿no? Que entiendo que tampoco son los ideales, ¿no? Pero creo que mucho peor va a ser que tenga que pactar con el Eurogrupo de Meloni, ¿no? Entonces, o sea, si eso sucede, o sea, podemos olvidarnos de muchísimos de los cambios que tiene que hacer o el liderazgo, ¿no? Que puede tener la Unión Europea en mover ficha o aceptar otros posicionamientos, ¿no? Para salir de esto, ¿no? Es decir, y yo es una reflexión quizá un poquito más amplia, ¿no? De si también desde la izquierda quizás, ¿no? Hemos como entrado en una especie de bucle eurocéptico que al fin y al cabo acaba como una especie de profecía autocumplida, ¿no? En plan, el eurocepticismo, ¿no? Lleva menos votos, ¿no? Digamos, en las elecciones europeas y eso a su vez deja más espacio libre a otros actores a que tomen esas instituciones, ¿no? Y al final es como nos confirma otra vez que los motivos por los que éramos eurocépticos, ¿no? Y decíamos, ay, la Unión Europea qué mal lo hace todo, ¿no? Pero quizá también hemos dejado que la Unión Europea lo haga mal, ¿no? Es decir, obviamente no soy ingenuo, es decir, es un establishment, ¿no? Que es un poder conservador, ¿no? En gran parte, en gran parte también porque el Partido Popular ahí siempre ha sido como uno de los mayoritarios, ¿no? Que también habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué la gente vota al Partido Popular en Europa, mayoritariamente? Pero eso, como que, no sé, quizá hay algo ahí que se pueda hacer, ¿no? Es decir, y al fin y al cabo, quizás no para aumentar la ambición, yo qué sé, por ejemplo, también en temas climáticos, pero al menos no hacerlo peor, ¿no? Porque es verdad que si tenemos una Comisión Europea que tiende a hacer las cosas aún más conservadoras todavía, o sea, podemos ver que vaya a haber retrocesos que van a tener un impacto en infraestructuras gasistas, en impactos que no van a ser reversibles para la década decisiva en la que estamos, ¿no? Y bueno, no sé, que yo prefiero, yo qué sé, una Unión Europea que los estados estén sin Unión Europea, ¿no? Cada uno con su movida, ¿no? Con riesgo de que podamos tener como no sé, más conflictos, ¿no? Dentro internos, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, como que no sé, como una reflexión sobre eso, ¿no? De si hemos pecado demasiado en demasiada crítica.
Y eso también está como dejando espacio a otro no sé si de falta de crítica, pero bueno, no disputar ese espacio a otras fuerzas, ¿no? O sea, yo creo que nunca vamos a pecar de demasiada crítica a nadie, ¿no? Y creo que las cosas que se hacen mal y las cosas que están mal planteadas desde el principio hay que criticarlas. Lo que sí que igual pecamos es de celebrar las victorias que obtenemos. Y son pocas, pero son. Entonces hay que celebrarlas, ¿no? Yo creo que también es como algo fundamental de los movimientos sociales que hay que reconocer. Y los pequeños avances, por pequeños que sean, son pasos que le estamos arañando con uñas y dientes al capitalismo, al poder y a todo, ¿no? Entonces, ¿que queda mucho por andar? Sí. ¿Que hemos avanzado? También. ¿Que tenemos que defender todo lo que hemos avanzado? Desde luego. Y sobre todo hay que hacerlo en las calles, ¿no? O sea, para mí es como fundamental. Sí, o sea, yo soy también un poco en plan, yo soy muy de fliparnos un poco, de creérnoslo y de coger y de creernos que somos una especie de fuerza absolutamente abrumadora que vamos a forzar las instituciones, y creo que los movimientos que consiguen tener éxito son los movimientos que se lo creen un poco, aunque en realidad a lo mejor no sean tan fuertes, ¿no? Pienso mucho siempre en una cita de un libro que es el de Socialismo de Medio Planeta, de Troy Betese, y Drew Pendergast, que cuenta un poco como la historia de los neoliberales en plan en los años 60, cuando había como una especie de dominio económico keynesiano o neokeynesiano muy potente, y eran como 4 frikis en las universidades, que no les hacía caso ni Dios, que estaban porque estaban bien financiados, oye, tenían todo esto, pero en términos como de hegemonía ideológica, nada. Y como que estuvieron como fueron muy constantes en decir, no, vamos a imponer, vamos a conseguir ganar la batalla ideológica, vamos a no sé qué. Y vaya si lo consiguieron. Pero me gusta mucho pensar como en esa imagen, en plan de 4 frikis en las universidades diciendo, dentro de unos años vamos a imponer un nuevo orden económico. Y quiero coger y quiero decir, vamos a hacerlo. Y luego, concretamente sobre Europa, yo no estoy seguro de que haya demasiado euroescepticismo en la población española en general. No sé si en el movimiento ecologista en particular, yo diría que de hecho incluso menos, seguramente. Pero yo creo que la opinión pública española, de hecho, es bastante eurofílica, en comparación incluso con otros países de Europa. Lo que sí que veo muy habitualmente, y vamos, tendría que ponerme ahora en modo politólogo y ver rollo si existe una especie de voto dual en las europeas, si la gente vota más conservador en las europeas, pero diría que no. A priori, las que yo recuerdo no han tenido, al menos en España, como eso, delegaciones hacia Europa más conservadoras de los parlamentos que hemos escogido en España. Creo que de hecho lo que pasa es que la gente, Europa le da igual, No, en de el hecho, sentido de que tú ves una campaña española a las europeas y suerte tendrás si alguien dice algo que sea que tenga que ver con Europa, o que sea algo que realmente, pues sea una competencia europea. De hecho, me hace gracia porque el otro día leía una cosa de Feijóo y era algo así como, Europa tiene no sé cuántos millones de habitantes y tiene que tomar esa responsabilidad. Era como, acabas de mirar Europa en Wikipedia y has literalmente dicho lo primero que se te ocurre, porque en esta campaña europea se va a hablar de la amnistía. O sea, es como de hecho, en plan, no se va a hablar de Europa, no se va a hablar de las competencias que de esto. Y sí que creo que, yo qué sé, que si fuéramos a hablar de elecciones europeas, tocaría lo suyo acercarse un poco más a ello. Pero bueno, dice Black Rock Keeper, por sacar un poco, bueno, muchísimas gracias Joaquín, por cierto, que no te lo hemos dicho, del comentario de antes, y dice Black Rock Keeper, la idea de la UE era muy buena, pero se la han ido cargando, y la población de otros países europeos están muy desencantados. No sé cómo lo veis los demás, si queréis comentar algo respecto a esto. yo creo que yo pienso que quizá también vuelvo como a repetir la misma idea, ¿no? Que quizá hemos dejado espacio libre a otros actores, ¿no? Por no disputar ese espacio. Y quería rescatar como una idea, o sea, una cuestión, ¿no? Que quizás es que no hemos reflexionado suficiente, ¿no? O sea, que no se ha esparcido suficiente esa ventaja estratégica, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, yo qué sé, como no sé cómo llamarlo, pero bueno, la izquierda, ¿no? En general, en las elecciones europeas frente por el mismo sistema electoral versus el sistema electoral nacional, ¿no? Es decir, en el sistema electoral nacional pues tenemos estos escaños, ¿no? Por defecto, ¿no? En todas las provincias, ¿no? Que están desacopladas de
la población, ¿no? Y eso hace que las zonas rurales estén sobre representadas, ¿no? Entonces eso, bueno, por el sesgo conservador que tiene el ámbito rural, ¿no? En España, pues, bueno, porque no hemos conseguido realmente vender también quizás posturas progresistas en el campo, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pero eso hace que los conservadores en España, en las nacionales, tengan una ventaja, ¿no? Pero esto completamente desaparece en las elecciones europeas porque es una única circunscripción. Entonces, no, son las únicas elecciones en las que de verdad cada voto vale lo mismo, esté en la ciudad o esté en el campo. Y lo gracioso es que en las ciudades, donde hay más gente, también se vota más de izquierda, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como, no sé, si hubiese como una conciencia de que, ostras, ahí tenemos una ventaja estratégica, se podría, no sé, disputar ese espacio, ¿no? Y bueno, no dejar que lo invadan, pues eso, fuerzas de derecha eurocépticas que al fin y al cabo están intentando dinamitar la Unión Europea desde dentro, como decía Black Rocker Keeper. Y nada, eso es como una reflexión. Me callo. No sé si Enrique, ¿tú qué piensas? Que me interesa mucho escucharte. Uy, lo que yo pienso. No sé, yo la verdad es que me cuesta, ¿no? O sea, sí que pienso que si fuésemos a los orígenes de la Unión Europea y las primeras declaraciones y tal, pues podrían ser muy bonitas, muy bonitas y nos podían embelesar un poco a todas, ¿no? En las circunstancias que se creó y tal. Pero yo creo que la deriva ha sido bastante rápida, ¿no? Y bastante generalizada en todos los temas que afectan a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues todo lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, mi especialidad, por así decirlo, el militarismo, como decía, no viene de ahora, toda esa política viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me cuesta, o sea, y bueno, pues algunas de las afirmaciones que dicen, por ejemplo, el tema del campo y tal, ahí sí que no soy nada experto, ¿no? Pero es una realidad y en la cual ecologistas lo estamos hablando mucho, ¿no? Nuestra relación con la España rural, por así decirlo, que nos cuesta entrar, somos muy atacadas, todo lo que decimos los ecologistas, y es verdad que ahí nuestra postura, pues a veces no es fácil y es complicada, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos difícil, ¿no? Y lo tenemos difícil, porque verdad que Europa, yo cuando hablo con gente así muy poco politizada, pues es que Europa nos ha dado dinero y ha hecho carreteras y ha hecho no sé qué, y todo eso, ¿cómo lo desmontan? Pues no es fácil, ¿no? Y en determinados territorios en los cuales ha habido realmente mucha inversión y mucho eso, pues no es fácil, pero yo creo que ahora se está destapando cada vez más claramente, ¿no? La verdadera cara de Europa. Bueno, y por entrar al hilo del tema de los fondos, ¿no? Y aprovecho aquí para meter mi cuña de los fondos Next Generation. ¿Habéis visto? Qué bien hilado está. Pero bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? Que son los fondos que se otorgan por la Unión Europea a raíz de la crisis del COVID, ¿no? Y están supeditados, entre comillas, como a la recuperación verde, ¿no? Y lo que estamos viendo es como la lógica clave, ¿no? Es un gran desembolso de fondos en muy poco tiempo para hacer muchas cosas. ¿Quién se los va a llevar? ¿Las grandes empresas o realmente la ciudadanía, proyectos pequeños, proyectos realmente transformadores a nivel de territorio? Pues es lo que sucede, ¿no? O sea, cuando las políticas que se hacen a nivel europeo están completamente desconectadas de las realidades, no ni siquiera estatales, ¿no? sino regionales, locales, pues es lo que sucede, ¿no? Y por eso para mí también hay como esa desafección tan grande con las instituciones europeas, porque la gente no se siente escuchada, no se siente validada, representada, y sin embargo todo lo que sucede a nivel de Europa nos afecta muchísimo en nuestro día a día, ¿no? Y esa mirada desde la cual se hacen las políticas pues nos atraviesa enteras, ¿no? Entonces, si esa mirada es neocolonial, iba a decir, neoliberal, pues lo que tendremos son políticas enfocadas en esa línea. Si es otro tipo de mirada y podemos imponer otro tipo de mirada, pues entonces quizá algo pueda cambiar, ¿no? Pero sobre todo, sí, pues a nivel local también hay que trabajar mucho desde el ecologismo. Y más yo que vivo en una zona rural. No os podéis imaginar las cafés que tengo con los vecinos.
Hay una pregunta que ahora le voy a dar la palabra a Pablo, que está pasando ya informes en plan de cosas, porque Pablo y yo somos ambos politólogos, así que estamos aquí en esto. Yo acabo de chequear el tema de, porque preguntaba BlackRock Keeper, ¿algún sociólogo que pueda explicar por qué Le Pen y Meloni tienen mayoría de voto obrero? Bueno, en el caso de Meloni estoy bastante seguro de que de hecho no la tiene. De hecho, Meloni consigue y la extrema derecha italiana en general consigue sus mejores resultados en el norte de Italia, mientras que en el sur de Italia suele ganar el movimiento 5 Stelle, el movimiento 5 estrellas, o el PD en su defecto. En el caso de Francia, de hecho, en realidad, por lo que los datos que estoy viendo ahora mismo, sí es cierto que los grupos más desfavorecidos, en plan, Mélenchon tenía en primera, perdón, Le Pen tenía en primera vuelta un 37% de los votos en los sectores más desfavorecidos, frente a tan solo déjame mirar, 23,6% en el común. O sea que creo que los casos italianos y franceses son diferentes. Y sí que me gustaría dar una vuelta a por qué exactamente. No sé si tú, Pablo, tienes algunas respuestas. A ver, pasé un gráfico que no sé si lo podéis compartir. O sea, es más general, no es específicamente sobre, por ejemplo, Le Pen o en concreto, yo qué sé, las elecciones europeas esas en específico. Pero bueno, está Le Pen recogida en esto porque básicamente es un estudio que lo pasado es este de Left Behind by the Working Class, ¿no? Básicamente es un informe que se remonta hasta el 1900, hasta la década de los 90, ¿no? Y analiza, vale, ¿qué ha pasado con el voto obrero? Que, por si no sabíais, básicamente es voto socialista, ¿no? O sea, sigue siéndolo, ¿no? Bueno, y ve, a ver, durante estas décadas, ¿no? ¿Dónde se ha ido ese voto socialista o ese voto obrero? ¿A qué partidos, no? Lo que se ve es que, claro, como ha habido un cambio del perfil del voto obrero, ahora mucho más femenino, ahora también en más migrante, eso también influye en qué tipo de voto va, ¿no? Y a qué partido votan, ¿no? Y se ve, por ejemplo, que los verdes han absorbido muchísimo voto obrero socialista, también la izquierda, ¿no? Más, digamos, izquierda radical, como se dice en ciencia política. Pero hay algo muy preocupante, que es que, bueno, no se va a la extrema derecha, no se va a Meloni, no se va a Vox, no se va a tal, eso es un mito. Es verdad que hay un perfil como muy asociado a la industria, ¿no? Que muy masculinizado, ¿no? Pero también eso tiene que ver también con los cambios, ¿no? De cuestiones de género y tal, ¿no? Bueno, pues un backlash, ¿no? Que ha habido en esas cuestiones, ¿no? Que explica ese cambio más bien. Pero sobre todo lo que se ve es que entre la segunda o tercera fuerza se van a centro derecha, ¿no? O sea, a Partido Popular. O sea, en todo, ¿no? Entonces, es una pregunta, ¿no? Que habría que preguntarse, ¿no? También de cara a, yo que sé, a cómo planeamos la transición ecológica y tal, porque es que esa gente está ahí, ¿no? Está votando eso, ¿no? Y eso va a determinar la correlación de fuerza de cara a eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, no sé, cortafuego generamos, ¿no? ¿Qué narrativa generamos para que no haya ese tipo de trasvases, ¿no? No sé. Sobre eso último, perdona que estamos entrando aquí como en una cosa ya más de encuestas y esto, pero un artículo interesante, creo que lo habéis pasado, el del Centro Jacques Delors, mostraba que de hecho la oposición o apoyo a diversas medidas ecologistas no tenía relación, o sea, no correlacionaba, no tenía nada que ver con, por ejemplo, el sustrato social de la gente o su tipo de trabajo. En esta cosa que siempre se dice, por ejemplo, de los agricultores o los trabajadores, digamos, manuales van a estar en contra del ecologismo porque podrían perder sus trabajos, no sé qué, no sé cuántos, no se ve en las encuestas. Lo que se ve en las encuestas es que la oposición a políticas ecologistas correlaciona básicamente con voto y básicamente con votar a partidos conservadores o de extrema derecha. O sea, que es una posición más ideológica que una posición material en el sentido de yo veo peligrar mi trabajo. De hecho, muy poca gente ve peligrar su trabajo por el ecologismo, por esto. Eso es en gran medida una falsa narrativa. Hay gente a quien se le ha convencido de que el ecologismo es lo peor del mundo, pero no por una especie de cuestión como más personal. Y yendo un poco al tema del voto obrero, etcétera, también como pequeño apunte medio estadístico, tened cuidado con o sea, con las correlaciones por terceras variables. Me refiero, hay una cosa que pasa mucho en Estados Unidos, que es que si uno mira los datos de voto por renta, uno puede decir, ay,
a Trump le están votando mucho, a los partidos o los republicanos le están votando mucho personas con bajos ingresos. No es exactamente así. Las personas del mundo rural votan masivamente republicano y también suelen tener bajos ingresos en comparación con las ciudades. Pero si te vas, por ejemplo, a la clase obrera de un suburbio en una ciudad, tienen voto demócrata de más de un 90%, porque además es mucha población racializada, etcétera, etcétera. Y eso creo que puede ocurrir también en Europa, que el efecto sea más de ruralización del voto de extrema derecha que de obrerización del voto de extrema derecha. Pero bueno, yo qué sé, esto nos tendría que llevar en plan horas y horas de programa y no vamos a ponernos a debatir. Pero bueno, preguntabas por la AfD, preguntaba alguien por el de eso. De la AfD no he visto datos concretos, pero sí que es muy fuerte en el este, que en el este de Alemania, que también es en general más pobre. Entonces, puede que también exista esa relación, pero en base a eso, a un voto más regional que esto. Y perdón, me callo. Bueno, no me callo porque tenemos que... Sí, dale. Sí, creo dale, que dale. preguntaba también alguien por el tema de los verdes alemanes, ¿no? Y la deriva política que están teniendo. No sé si también queréis comentar sobre eso. Yo en realidad no tengo suficiente información como para meterme. O sea, y la voy a cagar si digo algo que en realidad no es verdad. Yo también solamente decir que, bueno, que Sumar se mete en los verdes, pero también es verde es EFA, ¿no? O sea, es también con los grupos regionales, los partidos regionalistas, ¿no? Independentistas, que no solamente... No, en la lista de Sumar la gente va a los verdes Sí. o a Delef, según quiera la persona. Y de hecho no se sabe quién va a ir a qué Sí, sitio sí, exactamente. han hecho declaraciones. Hay gente que ha hecho declaraciones. Vale. Alguno ¿Pero lo ha dicho todas? claramente. Yo, el Manu Pineda, me suena que ha dicho, yo voy a ir a... Pero La Estrella Galán lo ha hecho. estrella, sí, lo he dicho. Salió en prensa Verdes, también ¿no? hace poco. Sí. No, de Vale. Left. De Vale. Left. Pensé que... Vale. Ok. Vale, hay un par de cosas porque creo que, o sea, no deberíamos tardar muchísimo, creo, en irnos porque, yo qué sé, porque ya llevamos un rato y la gente se querrá ir a descansar. Nos hemos saltado como por completo, enfrascados en conversaciones sobre esto. Toda la cuestión que queríamos decir de biodiversidad, en realidad no podemos decir muchísimo porque eso, no tenemos a los compas de naturaleza que lo dirían como 1000 veces mejor que nosotras. Pero bueno, pero sí como ir como diciendo algunas ideas que me gustaría que no se quedaran en el tintero, que es que la agenda, digamos, ecologista no es solo una agenda climática, hay toda una cuestión de biodiversidad bueno, que Europa tiene, no sé si los datos eran como en torno a un 70% de su tierra y de sus ecosistemas degradados. O sea, la situación de los ecosistemas en Europa es bastante, sí, pues no particularmente ideal. Sabemos que en términos generales, bueno, la ampliación de una agricultura de monocultivos, la generalización de los pesticidas y los herbicidas, que había una propuesta para limitarlos que finalmente fue, vamos, que la Comisión Europea la retiró hace unos meses. Esos mismos pesticidas y herbicidas que están como eliminando muchísimo las poblaciones de insectos, incluso fuera de los campos de cultivo. Entonces, eso, que tenemos una situación un tanto precaria en este sentido. Había una iniciativa legislativa a nivel europeo, que era la Ley de Restauración de la Naturaleza, que tenía bastantes limitaciones, que se redujo mucho en su ambición, pero que básicamente tenía como el objetivo de obligar a los estados a dedicar recursos a la protección y la restauración de sus ecosistemas, ¿no? Esos ecosistemas que han sido degradados y que se han degradado durante muchísimos años, pero que tienen posibilidades de recuperación, que hay experiencias muy interesantes de restauración de ecosistemas. Tuvimos, de hecho, un webinar en Ecologistas en Acción sobre eso hace una semana, que estuvo muy bien, que lo podéis seguramente chequear porque está grabado. Y la idea era un poco obligar a los estados a ello, empezando por los de la Red Natura, que en realidad son seguramente los que mejor estado están y los más protegidos. Fue una de las cosas como que rebajó un poco la ambición. Pero bueno, ahí estaba. Y eso pasó adelante. El Parlamento Europeo es posible, bastante posible, que no hubiera pasado adelante por un Parlamento, porque hubo un momento dado, de hecho podéis poner el artículo del Confidencial, porque hubo un momento dado en el que la ley de restauración venía de la propia Comisión Europea, venía de una comisión conservadora, era una cosa como medianamente de consenso,
Y en este un poco giro que hemos estado viendo, también a raíz un poco del uso de las protestas agrarias para atacar la agenda climática y todo eso, pues pasó a ser de pronto una ley pues, contra los agricultores, contra el mundo del campo, contra la gente común, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo como toda esta reacción de, oh, Dios mío, nos van a quitar el trabajo, cuando un año antes pues, era fantástico y estábamos hablando de reverdecer Europa y no sé qué, no sé cuántos. Pasó por el Parlamento Europeo con los votos, bueno, esto, cada o sea, los grupos europeos no votan en bloque, pero bueno, con la oposición de los grupos de extrema derecha, de la inmensa mayoría de los conservadores, del Partido Popular Europeo y de algunos liberales, eh, pero pasó adelante, salió adelante. Y sin embargo, el Consejo Europeo la bloqueó. Hace aproximadamente un mes hubo, creo que 8 estados que se opusieron a continuar con la ley y ahora mismo se encuentra un poco en ese impasse. Creo que hay una nueva oportunidad de ver si el Consejo Europeo decide de eso, pues permitirla y como aprobarla definitivamente, pero ahí estamos. Y no quería como acá el programa sin comentar un poco todo esto. Y en realidad creo que podemos también, o sea, no a lo mejor acabar ahora mismo, pero hemos estado hablando bastante antes un poco del tipo de Europa que nos gustaría tener, un poco hemos hablado mucho del tipo de Europa que tenemos y que no nos gusta, pero yo creo que a veces también está bien intentar como pensar un poco en qué podríamos tener y qué querríamos tener y qué defenderíamos. Entonces, no sé si os apetece, si tenéis como alguna idea en mente o algo de eso, ¿por qué deberíamos estar haciendo ahora mismo los movimientos sociales ecologistas y por qué deberíamos estar luchando? Yo porque termino Yo, rápido. yo no me lo he preparado. Bueno, Pablo, dale tú, si tú... Yo me lo quiero quitar rápido, así os doy más tiempo a las demás a pensar. La respuesta. Buah, no lo sé. Yo creo que, a ver, quizá como, o sea, una Europa en la que esté más disputada y en la que haya una, que no sea solamente, sí, no sé, más disputada, que también haya gente más joven implicada en disputar ese espacio político, ¿no? Y sobre todo las instituciones, ¿no? Yo qué sé, pues empezando por las elecciones. Y después, bueno, no sé, y desde los movimientos sociales, ¿no? O sea, yo creo que hay dos, a nivel a nivel como climático y transición climática, yo pienso que hay como dos elementos claves, ¿no? Que son soberanía energética y soberanía alimentaria, ¿no? Sin esas dos, yo pienso que va a ser bastante difícil que podamos tener como una Europa con, no sé, con lo básico cubierto, digamos, que para tener una sociedad resiliente que pueda hacer frente a, no sé, a las subsecuentes crisis que pueda tener el sistema, que puedan venir en el futuro. Claro, teniendo en cuenta que esas crisis, uno de los riesgos que tiene es que, bueno, el establishment gane, ¿no? Y venda la moto, ¿no? De que el business as usual es la mejor versión, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la gente no tiene, también añadiría otra cosa, ¿no? Derecho a la vivienda, ¿no? O sea, vivienda, alimentación y energía, creo que son como los 3 pilares en lo que debería apostar la Unión Europea para asegurar eso y ganar esa autonomía para ser resiliente, ¿no? Y después ser, no sé, una entidad geopolítica también con alguna relevancia, ¿no? Para poder hacerle frente a los dos bloques principales, ¿no? Que emiten más, ¿no? Que es China y Estados Unidos, ¿no? Después, pues, es una sociedad resiliente para hacer para poder llevar a cabo esos retos sin tirar más hacia el establishment. Pues ahí lo dejo. Y creo que he hablado suficiente como para dejar tiempo a pensar. No sé si Enrique quieres darle o Marín. No, yo de verdad que no lo tenía preparado y no quiero decir tonterías, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco, bueno, aparte de agradecer, yo creo, y que soy bastante utópico y bastante optimista, por así decirlo, dentro de un realismo así, pues yo tengo una gran confianza en que vosotros, las jóvenes,
vais a ir cambiando las cosas. O sea, el ejemplo que nos habéis dado en todo el tema climático, ha habido un cambio sustancial y radicalmente cuando la juventud se ha incorporado, porque lo habéis visto en vuestras carnes y estáis pensando en el futuro, y todas las movilizaciones que hablabais y todo eso, pues ha habido un cambio radical de la conciencia general de todo eso, ¿no? Y yo creo que eso se puede aplicar. A mí lo de las universidades, las acampadas de las universidades me ha dado un subidón tremendo, ¿no? Me ha dado un subidón, pero bueno, sé que no va a ser otro 15M esto, pero puede serlo a nivel mundial, ¿no? Y si no es un 15M será algo parecido, ¿no? Y yo en ese tipo de procesos y de eso, pues confío que de alguna forma vosotras, las jóvenes, o sea, que tenéis más capacidad, más ganas, más fuerza, pues podamos conseguir esos cambios que necesitamos en esta Europa que estamos y en este estado en el que estamos, ¿no? Y en ese aspecto, pues de verdad, y no lo digo por eso, soy optimista porque nunca se sabe dónde está la oportunidad y qué puede pasar y lo que tenemos que estar atentas a que eso ocurra, ¿no? Y hay temas que son muy tales, y Pablo os ha dicho, por ejemplo, el tema de la vivienda, a mí me parece de los temas claves y que están totalmente relacionados, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Madrid estamos trabajando con el sindicato de inquilinas muy de cerca y eso, y yo creo que eso nos está subiendo mucho la moral porque estás viendo cómo se hacen cosas y bueno, a mí me parece fundamental seguir así, el aprovechar estos espacios que son estupendos y que antes no los teníamos y bueno, pues hay que estar en la calle, pero también hay que estar en las redes y en estas cosas. Así que muchas gracias. Wow, gracias Enrique, qué subidón me acabas de dar. Pues yo voy a parafrasear a un compañero muy querido de Ecologistas en Acción, del grupo de Sabiñánigo, que él siempre dice que hay que soñar alto, ¿no? O sea, como que siempre hay que tener como ese horizonte utópico. Yo soy súper optimista, de hecho me defino como optimista recalcitrante, y si tuviera que soñar alto en Europa, lo que diría es que queremos, yo por lo menos quiero una Europa donde la gente sea soberana, ¿no? Donde los pueblos sean soberanos y haya una democracia, digamos, real. Pero también me gustaría muchísimo que el ecofeminismo fuera la base, ¿no? de esa Europa que construimos entre todas y que pone la vida en el centro, ¿no? O sea, como esto por soñar y, por supuesto, el decrecimiento. Que además, no sé si os habéis enterado, pero bueno, durante esta legislatura hubo un debate sobre decrecimiento en el Parlamento Europeo. No se llamó decrecimiento, se llamó post-growth o sufficiency. Es que ya no sé qué palabra eufemismo utilizan para no hablar de decrecimiento, hablando de decrecimiento. Entonces, bueno, pues una Europa también, ¿no? que sea consciente de sus impactos y que sea capaz de decrecer, ¿no? Para ajustarse a las posibilidades que hay dentro del planeta. Y eso soñando alto. O sea, a día de hoy, a mí lo que yo creo que no, como de las cuestiones fundamentales que habéis señalado, yo creo que las comparto todas. Yo creo que el tema de la vivienda es fundamental, más que nada porque es el refugio de la gente, es el refugio de las familias y es el lugar donde vamos a pasar los peores efectos de la crisis climática también, ¿no? Entonces necesitamos viviendas asequibles, resilientes, adaptadas y donde poder habitarnos, ¿no? y poder habitar y construir una vida que merezca la pena, ¿no? Pero yo creo que también Europa a día de hoy puede hacer varias cosas y no son tan complicadas. Una de ellas sería reconocer sus emisiones históricas y reconocer su responsabilidad histórica, ¿no? Ese Fit 55 que hablábamos al principio, bueno, pues conseguir que realmente suba la ambición, lleguemos a un 65% de reducción de emisiones en 2030 y la neutralidad climática en 2040. O sea, necesitamos hacer eso porque hay otros países del sur global que necesitan todavía desarrollarse, ¿no? para tener ciertas condiciones de vida digna. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tenemos que decrecer, ¿no? en nuestro consumo intensivo de energía y materiales. Y tenemos que abandonar las prácticas neocoloniales. O sea, hemos hablado del tema de la energía, está el tema de las materias críticas que va a ser fundamental en los próximos años, pero también los tratados de libre comercio, que el UE-Mercosur, ¿no? y todos los que están ahora mismo en debate, que son tremendos y peligrosísimos, ¿no? Sobre todo para esos países y esas poblaciones del sur global. Y también me gustaría soñar, es que me he puesto súper feliz, porque me encantan las cosas de futuro y de utopías, pero bueno, que tampoco lo veo tan lejos, ¿no? Pero me gustaría soñar con una Europa antinuclear,
que yo creo que es algo como muy relevante, ¿no? Y más en estos tiempos en los que parece que se le vuelven a ver las orejas al lobo, sobre todo desde la juventud creo que tenemos que posicionarnos claramente en contra de la energía nuclear, ¿no? Por lo que supone a día de hoy y del futuro, ¿no? La gestión de todos los residuos y de todas las historias que vienen aparejadas. Y ya por terminar, me vais a permitir que también me gustaría soñar con una Europa en la que gente como los 6 de Zaragoza, que no sé si habéis visto mi camiseta, pero aquí están los 6 antifascistas de Zaragoza, 4 de ellos, cuatro zagales de Zaragoza entraron en la cárcel, han entrado en la cárcel por una manifestación en contra de Vox. Entonces me gustaría también que esto no sucediera en una Europa, ¿no?, que merezca la pena habitar y que merezca la pena construir entre todas. Joder, ahora mi intervención va a ser una mierda, en plan, comparado con esas maravillas, pero voy a, o sea, súper inspiradora vuestros planteamientos y un poco creo en la misma línea en realidad. Yo voy a confesar una cosa terrible, soy europeísta, no de esta Europa, evidentemente, no, esta no es la Europa con la que sueño, esta no es la Europa que deseo, pero sí creo que tenemos la capacidad de ser muchísimo mejores y de que tenemos que luchar para serlo. Me parece extraordinariamente importante que la Europa que construyamos sea una Europa solidaria. Sea una Europa, cuando Marina habla de la nuclear, pienso en la solidaridad hacia las generaciones futuras, en no dejar una deuda de residuos nucleares que estarán ahí miles y miles de años en civilizaciones que ni tan siquiera saben nada de nosotros, de lo que fuimos y que siguen teniendo enterrados básicamente residuos nucleares. Pienso en esa especie de deudas del futuro, pienso en todas las deudas que ya hemos acumulado, las deudas coloniales, las deudas de carbono, y pienso en una Europa que deje de imponerle a otros su forma de vida. Pienso que tenemos que alcanzar muchísimo más rápido la neutralidad climática y tenemos que alcanzar la neutralidad climática mucho más rápido precisamente para contribuir a sanar este planeta, para no quedarnos en no, nosotros ya estamos en plan, ya somos neutrales en carbono, ya no la liamos más. No, para ser una parte activa de esa solución, para ser un sumidero de absorción de gases de efecto invernadero y devolver este planeta a la estabilidad climática. Y pienso en ese sentido que, bueno, que tenemos que también demostrar que otro modelo es posible. Cuando se ha hablado del Pacto Verde Europeo, cuando se ha hablado de eso creo que era el post-growth, de lo que se habló, claro, al final la política oficial a la que se ha llegado ha sido la idea del decoupling, el decoplamiento, no esta idea de vamos a mantener el crecimiento económico, pero lo vamos a separar de las emisiones de gases de efecto invernadero. No ha sido así. Podemos debatir filosóficamente sobre si podría ser posible eventualmente, etcétera. No lo creo. Personalmente no lo creo. Y desde luego que ahora mismo, en estos momentos, no es posible. Entonces, yo creo que tenemos que abandonar esta idea del decoupling, tenemos que abandonar esta idea de sigamos creciendo, sigamos dándole la locomotora, pero ahora esta locomotora es verde. Y empecemos a pensar en una transición a las renovables y también en decrecimiento. En decrecimiento serio, no solo en medidas de eficiencia, que es el término que utilizan habitualmente, sino en empezar a consumir menos para vivir mejor. Y esa es un poco la Europa que yo quiero construir. Con esto, ¿tenéis alguna cosa más que comentar? ¿O hacemos un poco cierre ya? Bueno, que el decoupling no solo es que tú creas que no es posible, es que numerosos estudios tras estudios tras estudios tras estudios están diciendo que no, o sea, no hay casos, o sea, Sí, no. o sea, en el caso de la Unión Europea, desde luego, no ha ocurrido. Era la gran hipótesis que no, o sea, las emisiones de la Unión Europea han bajado a un ritmo bajísimo. No ha habido ese decoupling. Bueno, quiero lanzar varios agradecimientos. Agradecer de nuevo muchísimo al Salto por dejarnos este espacio. Apoyar a vuestros medios de comunicación alternativos y de base. Agradecer muchísimo a las personas que nos han estado viendo tanto en YouTube como en Twitch y que habéis estado comentando, etcétera. Espero que haya sido interesante, que os haya gustado y que hayamos podido responder a las preguntas más o menos, aunque algunas eran difíciles, como los porcentajes de voto de la FD. Y agradecer a las personas que estáis aquí en pantalla, a las tres, y a la persona que no está en pantalla, pero que se ha pegado un currazo impresionante. Diego, muchísimas gracias.
y recordatorio de que no dejéis nunca de luchar, de que no dejéis nunca de soñar en otra Europa o en otro lo que sea. Me da igual si vuestra relación con Europa. Y que tenemos movilizaciones este 1 de junio y otros días. Hemos dejado al principio del chat hemos dejado los enlaces con los mapas y todo eso. Y puede ser un primer día, no único, pero uno de los días en los que podemos luchar todas juntas por un mundo mejor. Hasta luego. Gracias, chao.